¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestras, maestros. A ver, ahí ya nos vamos organizando. ¿Cómo están de tiempo el día de hoy? Para poder seguir con la lectura. Recuerda que hemos estado ya leyendo algunas páginas de este libro que es Los niños construyen su lectoescritura. Así que el día de hoy seguimos leyendo. Más temprano han habido algunas actividades del Congreso, así que por eso que no me he conectado más temprano, pero ya a estas horas como que ya están terminando. Así que por eso me conecto para poder continuar con la lectura. El día de hoy poder terminar estas, creo que son unas 3-4 páginas de Tolchinsky y luego prepararnos para lo que es justamente este proceso de la lectoescritura dentro de una situación de aprendizaje. Qué interesante es lo que se nos viene. Así que, bueno, genial que ya se estén conectando. Muchísimas gracias por acompañarme también el día de hoy con la lectura. Todos los días nos vamos dando como que un poquito de tiempo para ir leyendo, para ir conociendo, seguir investigando, seguir comprendiendo un poco más acerca de este proceso que nuestros niños tan pequeños de inicial desarrollan al momento de comenzar a relacionarse con el mundo de la lectura, con el mundo de la escritura, ¿no? Qué interesante es lo que hemos venido leyendo hasta el momento. Con Emilia Ferreiro hemos comenzado pues a identificar estos niveles que el niño tiene claro en su propio proceso para poder ingresar a lo que es la lectura y la escritura, cómo lo desarrolla de manera natural, y nosotros tenemos que estar observando este proceso para poder irlos acompañando, no para poder decir si están bien o mal, sino para irlos acompañando en este proceso. Así que pues bienvenidas, un saludo por aquí para la maestra Julia Chilingano, aquí nos está saludando, la maestra Vilma Mora, ¿cómo está maestra? ¿Qué tal? La maestra Melba Peña desde Talara, qué lindo, escríbanos aquí, coloca desde dónde te estás conectando. Es súper lindo en verdad saber que para leer no hay fronteras y que nos podemos juntar, reunir en un momento como este para poder compartir este momento de lectura. Ya tendremos oportunidades de hacer también alguna tertulia sobre alguna lectura que nos interese. Aquí está la maestra Maribel Guaraguara, ella es desde Puno, nos viene acompañando, muchas gracias. Ayer habían maestras del Ecuador también que se habían conectado, qué lindo que nos acompañen. La maestra, ¿cómo está maestra Paula? ¿Qué tal? Bienvenida. La maestra Lupita Requena nos acompaña desde Huancavelica. La maestra Celia Grijalva nos acompaña desde Cusco. La maestra Carmen nos acompaña desde Sullana. La maestra Julia desde Apurímac. ¿Qué tal maestra Janet Zabaleta desde Trujillo? Qué lindo, qué encanto poder saber de que muchas maestras están también interesadas en seguir conociendo un poco más acerca de este proceso de lectura de nuestros niños, de lectura y escritura de nuestros niños de nivel inicial. La maestra por aquí, la maestra Alicia Guevara desde Apurímac, la maestra Beatriz Alejo desde Huánuco, lindo. Por aquí la maestra Nancy Berrocal desde Ayacucho, igual que la maestra Julia Lucinda desde Ayacucho. ¡Qué emoción! La maestra Silvia Goro desde Chiclayo. Ahí está la maestra Sandra Godoy. ¿Cómo está maestra Sandra? ¿Qué tal? La maestra Elizabeth Cano desde Guarmey. Un abrazo, queridas maestras. En verdad de que es muy emocionante el saber de que puedo tener este espacio para poder ir leyendo, ir conociendo un poco más, ir aclarando tal vez mis dudas respecto a lo que es el proceso de lectoescritura en los niños de inicial, y no hacerlo sola, sino también acompañada de estas lindas maestras. Así que vamos a ver por aquí la maestra Maritza Marín desde Pichari. Qué gusto, yo conozco Pichari, súper hermoso este lugar. Desde Huancavelica la maestra Lupita Requena. Desde Ayacucho, Sandra Godoy, desde Huamanga.
Y desde Jorge Lizano nos acompaña también el día de hoy, desde Río Tambo en Satipo. Un saludo, Jorge, ¿cómo estás? La maestra Herminia desde Andahuaylas, la maestra Carolina Pillaca desde Ayacucho. Miren, hoy hay varias maestras de Ayacucho que nos están acompañando. Muy bien, seguimos con la lectura entonces. Ayer estuvimos leyendo a Tolchinsky acerca justamente de este desarrollo de la alfabetización en el sistema de escritura hebreo. Ayer hemos leído 5 páginas. Así que el día de hoy empezamos una vez para leernos unas 5 páginas más. Y el día de mañana, viernes, iniciar con la lengua que escriben los niños pequeños, reflexiones sobre una situación de aprendizaje. Ya quiero llegar a ese espacio que nos va a brindar Ana Teverosa. Así que vamos a ver por acá. La representación de la lengua. El tercer nivel en la ontogénesis de la escritura es la fonetización de la escritura, es decir, el intento de representar por escrito el sonido de la palabra. Dice, sabemos por la descripción de Ferreiro que inicialmente, cuando los niños descubren la representación fonética, su unidad de correspondencia es la sílaba, es decir, si tiene la palabra elefante, si él escribe 4 letras, para él dice la palabra elefante. Esto es cuando lo relaciona con la cantidad y la imagen del tamaño. Recuerda que si él escribía la palabra hormiga, íbamos a tener 2 posibilidades. El niño que escribe hormiga, 3 letras para la palabra hormiga, 1 letra por cada sílaba y diferente, o también escribir solamente 2 letras, porque relaciona que hormiga es pequeña, por lo tanto necesita menos letras. Es absolutamente comprensible que los niños empiecen sus correspondencias letra-sonido en términos de sílaba más que fonemas. Las sílabas tienen una entidad o existencia propia. Pueden ser pronunciadas por separado, independientemente de las totalidades en las que estén insertas. En contraposición, los fonemas son abstractos, los sonidos son abstractos y son formales, no tienen existencia excepto la referida al todo del que forman parte. Cuando se pide a los chicos que representen diferencias entre palabras, su opción es muy clara. Entre 2 unidades sin significado, como son las sílabas y los fonemas, tienden a optar por la sílaba, que por lo menos tiene sustancia fónica. Pero ¿qué pasa si tienen que representar diferentes oraciones? ¿Van a seguir recurriendo a unidades sin significado? Basándonos en el mismo camino evolutivo, según el cual las diferencias referenciales se representan antes que las diferencias fónicas, esperábamos que los chicos representarían la estructura de palabras de una oración aún antes de estar en condiciones de poder representar la estructura silábica de una palabra. Para verificar esa expectativa, diseñamos un experimento en el cual se pedía a 120 niños de preescolar o primer grado, recién iniciado, que escribieran 2 series de enunciados. Las 2 series estaban formadas por 4 enunciados, cada uno más largo que el otro. El más largo de todos contenía al más corto como una parte de él, como en el caso de una niña está bailando. Otra es, una niña está bailando y cantando muy bien. Aun cuando no todos los enunciados eran oraciones gramaticales, de ahora en adelante se hará referencia a ellos como oraciones. Las 2 series de enunciados diferían en que una de ellas tenía oraciones formadas principalmente por verbos y adverbios, mientras que la otra tenía oraciones compuestas predominantemente por sustantivos, ¿no? Tales como Tali y Eran construyen una torre. Tali y Eran construyen una torre.
Consecuentemente, en la primera serie tenemos un aumento de palabras, pero no de los objetos a los que se hace referencia. Una sola niña es el actor en las 4 oraciones. En este caso, la palabra una niña está bailando o una niña está bailando y cantando muy bien. Nos dice aquí, todas las producciones escritas, suscitas por series de oraciones, fueron comparadas en términos de número y tipo de caracteres. No comparamos la escritura de los chicos con la escritura convencional, sino que comparamos las distintas producciones de cada chico en términos de números y tipos de caracteres. Es decir, para esta oración grande, ¿qué creen ustedes que habrá pasado? Si escriben, una niña está bailando en la primera oración que han escrito, y cuando escriben la otra oración que es más grande, una niña está bailando y cantando muy bien, ¿habrán vuelto a repetir las mismas que en la primera oración? Para una niña está bailando, ¿habrán repetido las mismas o habrán sido diferentes? ¿Qué piensan ustedes? Ahí me comentan también. Entonces aquí la investigación no era comparar la escritura de los niños con la escritura convencional, es decir, su intención no era ver cuántas letras escribían los niños o utilizaban los niños de la escritura convencional, sino poder identificar esa capacidad del niño de poder utilizar diferentes símbolos, ¿no? Las letras, para poder escribir esas 2 oraciones. Esos análisis no permitieron evaluar cómo representan los niños las diferencias y similitudes entre oraciones. Pudimos observar si los chicos caracteres más letras para escribir frases de sonido más largo y si emplean los mismos caracteres para las mismas palabras. También pudimos evaluar el efecto que tienen las categorías sintácticas sobre el orden del... A ver, parece que ahora sí ya se volvió a conectar. Estuvimos un momento sin internet, se fue la señal. ¿Me comentas si ya se está viendo nuevamente? ¿Me comentan por ahí si se puede escuchar bien? A ver, voy a esperar a ver si me vas comentando. Sí, ya se pudo, ya está, ya nuevamente, ya están llegando los mensajes porque se fueron los mensajes también. Ya están llegando los mensajes. ¿Me comentas si ya se puede escuchar bien? Si ya nuevamente está bien la conexión. Sí, ya está. Gracias. Muy bien. Seguimos entonces. También pudimos evaluar el efecto que tienen las categorías sintácticas sobre el orden de aparición de los elementos lingüísticos. Por ejemplo, pudimos observar si los sustantivos de las oraciones son representadas antes que los verbos o adverbios. Vamos a ver por aquí. En el uso del tipo y número de caracteres a los fines de la representación, pudo observarse una progresión gradual. Los de 5 años, en más de la mitad de sus producciones escritas, o usaron los mismos caracteres para indicar los elementos lingüísticos idénticos de las oraciones, o tendieron a aumentar el número de caracteres a medida que el largo de las oraciones aumentaba. Pero no las 2 cosas al mismo tiempo. Solo en los niños de 6 años fue posible detectar un uso simultáneo del alargamiento y la repetición de las cadenas de caracteres para representar la relación de incluso entre las 2 oraciones. También observamos un fuerte efecto de las clases de palabras sobre esas tendencias generales. La estructura de palabras de las oraciones que contenían principalmente sustantivos
fue representada antes que la estructura de palabras de las oraciones que contenían principalmente verbos. Es importantísimo. Nos dicen acá, la figura 4 representa ejemplos de 3 niños que ejemplifican 3 hitos en las tendencias generales. Esta es la figura 4. Yo siempre les comparto acá las imágenes. Esa tendencia de los niños en la escritura, algunas líneas, algunas son iguales, algunas se repiten, otras son diferentes según la edad de los niños. Algunas pueden ser solamente símbolos, otros ya están utilizando algunas letras del hebreo. Todo el repertorio consiste en uno. Todo el repertorio de Itzik, que es uno de los niños, consiste en uno. Quiere decir, en su sistema solo se reflejan las diferencias referenciales entre las oraciones. Este niño solo utilizó el número 1 para poder escribir las oraciones que le estaban dictando. Si para él eso es suficiente, pues de esa manera comenzó a escribir. En su sistema solo se reflejan diferencias referenciales entre las oraciones. Él simplemente escribió la cantidad de unos correspondiente a la cantidad de objetos mencionados en las oraciones. Una niña bailando, ¿no? Entonces escribió 1, 1, 1. ¿Qué más tenemos? Roy, en el segundo ejemplo, escribió una serie de trazos y formas irregulares que guardan escaso parecido con alguna letra. Su escritura ni siquiera es lineal. En ese sentido, su escritura es menos madura que la de Itzik. Está, mire, ¿qué nos dice? Que este niño, que no tiene una escritura lineal, su escritura es menos madura que la de él, que aunque escribió número 1, 1, 1, cada número 1 correspondía a una palabra. Interesante. Sin embargo, la escritura de Roy parece estar influida por el parámetro fónico. Cuando pasó de una oración a otra, aumentó el número de caracteres, tanto en las oraciones de carga verbal como en las que tenían predominio de sustantivo. Roy, no obstante, ignoró la reiteración de palabras en las oraciones. Adi, de 5 años y 11 meses de edad, utilizó letras en sus escrituras, aunque no les asignó el valor fonológico convencional, excepto para la escritura de la palabra tali. Ella posee un gran repertorio de letras hebreas de imprenta y cursivas. Sin embargo, no es ese el único aspecto en que su escritura es más madura que la de los otros 2 varones. Ella se las ingenió para representar tanto similitudes como diferencias entre las oraciones. Cada vez que pasaba de una oración a otra, Adi repetía todas las letras, añadiendo una más. ¿La ve acá? Esta tercera fila, son las de Adi, que ya utiliza letras hebreas para poder realizar su escritura, tanto en imprenta como en cursiva. De ese modo, representaba las diferencias de longitud y al mismo tiempo la presencia repetida de una palabra. La influencia del parámetro referencial es muy fuerte aún en este nivel. Al escribir las oraciones con carga de sustantivos, ella acomodó la segmentación gráfica entre los grupos de letras al número de objetos mencionados y no al número de palabras. En las oraciones de carga de verbos, su escritura no se segmentó. La oración referida a una sola niña se presenta como una totalidad no segmentada. La oración de la niña, una niña bailando y cantando muy bien, lo escribió como todo seguido porque todo era sobre la misma niña. Así que escribió toda la idea completa. Mira todas esas concepciones que tienen los niños al escribir. También querríamos referirnos a las diferentes maneras en que los chicos interpretaron su propia escritura de las 2 series de oraciones. Cada vez que los chicos terminaban de escribir una oración, les pedíamos que leyeran lo que habían escrito
y que fueran señalando el texto escrito a medida que iban leyendo. Los chicos recordaban lo que se les había pedido que escribiera y podían ver lo que acababan de escribir. Por lo tanto, nuestro pedido planteaba el problema de hacer coincidir un enunciado oral con una cadena gráfica discontinua. Los diferentes modos en que los niños encararon este problema, lo que eligieron decir y cómo lo dijeron, suministró valiosos indicios acerca de cómo ellos conciben la relación entre un discurso hablado y su representación escrita. La mayoría de los niños respondió a la pregunta, ¿qué escribiste?, repitiendo literalmente las oraciones. Muchos, sin embargo, solo hicieron repeticiones parciales. Los chicos fueron muy sistemáticos en cuanto a qué partes de las oraciones omitían al releerlas. Nunca se olvidaban de repetir los sustantivos. Sin embargo, omitían el verbo cuando releían las oraciones con carga de sustantivos y los adjetivos cuando releían las de carga verbal. La oración Tali y Herán están construyendo una torre fue leída de esta manera: Tale, Herán y una torre. ¿Ah? La oración Una niña está bailando y cantando muy bien fue leída textualmente, tal como fue dictada. En la mayor parte de los casos, las oraciones de carga verbal fueron repetidas con más exactitud que las de carga sustantiva. ¡Qué maravilla! En contraposición, los hallazgos muestran que las clases de palabras que los chicos tienden a omitir depende del tipo de oraciones que se les pide que escriban. En aquellas oraciones en las que los sustantivos constituyen el elemento más significativo, tienden a omitir otras clases como los verbos. En los casos en los que los verbos son el centro de la significación, tienden a preservarlos. En consecuencia, nuestro argumento es que las suposiciones de los niños en cuanto a qué debe escribirse no se hacen en términos de clases de palabras, sino más bien en términos de qué constituye lo más significativo de un determinado discurso. ¿Cuáles son las implicaciones de las investigaciones sobre el desarrollo de la alfabetización? Vamos a ver hasta acá. Perfecto. De los resultados de nuestras investigaciones teóricas y experimentales se derivan 4 grandes implicaciones para el desarrollo de la alfabetización. La primera concierne a la posible existencia de universales en el desarrollo de la escritura, o por lo menos a la presencia de ciertas regularidades evolutivas a través de distintas ortografías. Hay ciertos fenómenos en la lengua hebrea que son bien conocidos para los análisis evolutivos en los sistemas romanos. Una progresión similar de los rasgos suprasegmentales a los segmentales. Un pasaje de las variaciones intrarrelacionales a las interrelacionales. Una reducción en el número y variedad de grafismos utilizados para producir y reconocer escrituras significativas. Y un pasaje de las correspondencias fonéticas a las referenciales, es decir, a las letras. Esas regularidades hablan con mucha fuerza a favor de la existencia de procesos generales de organización que se imponen por encima de las diferencias. Y este hallazgo es crucial para la acción educativa. Si esos principios organizativos son lo suficientemente fuertes como para pasar por encima de los sistemas ortográficos, también pasarán probablemente por encima de las metodologías de enseñanza. En consecuencia, un firme consejo para los maestros: si no puedes combatir el proceso de escritura de los niños, únete, sigue el proceso de escritura de los niños. Yo creo que va a ser mucho más sencillo para nosotros acompañar a los niños en su proceso de aprender a escribir que querer imponerles nuestra forma de escribir. La segunda implicación se refiere a la relación entre la lengua escrita y la hablada. Existe en lingüística una vieja cuestión en cuanto al estatus de la lengua escrita frente a la lengua hablada.
Desde los tiempos de Saussure, se daba por sentado que la lengua hablada es la lengua natural y que lo escrito es su representación. Ese fonocentrismo no se limita al terreno de la lingüística, sino que contamina también las actitudes de la pedagogía y la psicología. La mayoría de los educadores están convencidos de que el dominio de la lengua oral es una precondición absoluta para el dominio de la lengua escrita. Es algo que creo que siempre hemos pensado, ¿no? El niño necesita expresarse correctamente para que él se pueda escuchar bien y sobre lo que escucha bien, entonces va a poder escribir. Era algo que yo también tenía como preconcebido. Mira, este punto me hace a mí también, me mueve el piso, ¿no? Me mueve ese concepto que yo tenía. Nos está diciendo que no necesariamente un niño tiene que expresarse correctamente de manera oral para poder ya representar lo que quiere transmitirnos de manera escrita. Es por eso la importancia de generar muchas oportunidades para que el niño dibuje. A través del dibujo, él nos está representando sus mensajes. Hubo algunas excepciones en esa línea de pensamiento, tanto desde perspectivas lingüísticas como psicológicas. Algunos estudiosos ven lo oral y lo escrito como formas equivalentes de la lengua, manifestaciones ambas del sistema lingüístico. Sus argumentos se basan fundamentalmente en la necesidad de separar los hechos sincrónicos de los diacrónicos. Es cierto que el habla precede históricamente a la escritura, pero una vez que ambas manifestaciones tienen existencia social, no hay justificación para considerar a una manifestación como más natural que la otra. Es decir, la escritura a través del dibujo o de líneas, de rayas, de símbolos del niño, no necesariamente tiene que ser después que el niño hable, ¿sí? El niño no está obligado como una precondición a hablar bien o hablar, expresarse para poder escribir. Qué interesante. Aún desde esta perspectiva, la lengua oral es percibida como desempeñando un papel mediador fundamental en las primeras etapas de la adquisición de la lengua escrita. Solo después de que la lengua escrita desarrolla cierto grado de automatismo, disminuye el rol mediador de la lengua escrita. ¿Qué tantas oportunidades le damos a nuestros niños para escribir? Se lo hacemos de manera permanente. Con la maestra Ana María Artola, ella está haciendo ahorita una sistematización de cómo las rutinas permanentes que tenemos, como la asistencia o el calendario o el tiempo, son una gran estrategia para poder permitir que el niño pueda expresarse de muchas maneras, no solamente de manera oral, sino también de manera escrita. Entonces, ¿qué tantas oportunidades le damos a nuestros niños para escribir? Los papás en casa han organizado un centro de escritura para los niños. Si queremos que el niño tenga oportunidades de escribir, tenemos que generar esas oportunidades. No solamente cuando nosotros le damos el papel y el lápiz. El niño ya sería condicionado a nuestro tiempo. En cambio, si el niño tiene el espacio donde permanentemente él puede agarrar un papel, agarrar colores, crayolas, lapiceros y escribir desde lo que le nazca, desde el interés que él tenga en ese momento, estamos diciendo o estamos dándole a él el mensaje de que puede escribir lo que quiera, como quiera, en cualquier formato, en cualquier oportunidad, ¿sí? Así que, importante, hablemos con nuestros padres de familia de que puedan organizar un espacio de escritura para nuestros niños. De acuerdo con nuestra línea de investigación, es posible hablar del proceso natural de adquisición de la lengua escrita del mismo modo en que hablamos acerca de la adquisición natural del lenguaje hablado. El dominio de la lengua hablada no sería un prerequisito para el lenguaje escrito, sino que ambas formas interactuarían desde el comienzo.
Y nosotras diciendo que los chicos de inicial, que no escriban, que recién en primer grado el niño tiene que tener esta oportunidad de escribir. Tenemos que generar en inicial las oportunidades de escritura de manera natural. Por eso que este libro se dedica a la investigación justamente de la lectura y la escritura desde el nivel inicial. La tercera implicación se refiere al aspecto del lenguaje en el cual los chicos se concentran cuando aprenden a escribir. Muchos investigadores y educadores ven la creación de hábitos asociativos que vinculan las letras con sonidos como el corazón del aprendizaje de la lectura. Chomsky es uno de ellos, en 1970. Demuestran, en cambio, que las ortografías toman niveles morfémicos lexicales y los preservan a través de variaciones contingentes de tiempo y espacio. Nuestros sujetos parecen muy chomskianos a este respecto, dado que parecen preocupados por esos aspectos de la lengua desde sus primeros contactos con la lectura y la escritura. Qué importante es poder tener en cuenta que no es que tienes que aprenderte todos los sonidos de las letras para poder escribir. El niño escribe desde sus propias capacidades. El niño escribe desde su propio nivel. Y eso, si conocemos los niveles de escritura del niño, lo que hacemos es identificar en qué nivel se encuentra y acompañarlo dándole más oportunidades para que lo pueda seguir desarrollando. La cuarta implicación se refiere a la relación general entre investigación en psicología evolutiva y las aplicaciones de esa investigación a la educación. Muchos psicólogos evolutivos llevan a descripciones pormenorizadas de la secuencia de adquisición de un determinado concepto en un dominio lingüístico o cognitivo. Entre los ejemplos puede citarse el orden evolutivo de la adquisición de las cláusulas relativas en lingüística o el concepto de promedio en matemática. Luego aparece la pregunta formulada por los profesionales en situaciones escolares acerca de la posible aplicación de la secuencia descrita al aprendizaje en el aula o a la planificación curricular. Ninguna descripción de un desarrollo puede aportar claves para la aplicación si no se presenta la hipótesis acerca de un mecanismo evolutivo. Debe existir una hipótesis de mecanismo de intervención que conduzca de un paso de la secuencia al paso siguiente. Y la acción pedagógica debe inspirarse en esa hipótesis, acompañarlas el desarrollo evolutivo del aprendizaje de la escritura del niño, no imponer nuestro sistema de escritura al proceso de aprendizaje del niño. Las grandes contribuciones de la investigación piagetiana aplicada a la educación no residen simplemente en las descripciones evolutivas que se han generado. Piaget aportó también los mecanismos hipotéticos que él concibió como fundamentales para el desarrollo. El conflicto intrapersonal entre esquemas asimilatorios existentes pero diferentes y el conflicto interpersonal entre diferentes ideas referidas al mismo problema, y la confrontación intra e interpersonal entre las concepciones personales y las concepciones socialmente establecidas. Eso que acabo de leer hace énfasis en que un niño tiene que tener el interés de querer escribir, ¿sí? Lo intrapersonal quiere decir que yo te escribo porque tengo una razón para escribir, porque tengo un motivo, porque me interesa contarte algo, ¿no? Y lo interpersonal se refiere a que el niño socialmente se introduce dentro del mundo de la escritura. Así que tenemos estos dos campos descritos por Piaget que debemos de considerar al momento de generar situaciones significativas para que a nuestro niño le interese escribir. Ojo, le interese escribir y no que tenga que escribir porque nosotros le decimos. Además de lo mencionado, Piaget señaló también la posibilidad de reflexionar sobre la propia acción como elemento de evolución. La mayoría de las situaciones experimentales de la línea de la investigación psicogenética han sido construidas tomando en cuenta esos mecanismos hipotéticos. En el caso de los estudios citados aquí,
se pidió a los niños que escribieran pares de palabras contrastantes. Los parámetros fonéticos y semánticos de las palabras entraban por lo general en conflicto, y el experimentador muchas veces planteaba preguntas provocadoras. Las escrituras de los chicos estaban frente a ellos, así que podían compararlas y reflexionar. Estos mecanismos que alientan el desarrollo conducen a implicaciones para el aula. Varios tipos diferentes de textos serían preferibles a un solo texto. Y eso es para la lectura. Y para la escritura deberían usarse varios tipos de diferentes letras y no una única y determinada forma. La escritura y la lectura deberían verse como un grupo de actividades y no como actos aislados de copia o pronunciación. Oh, por Dios. Y nosotros haciendo que los niños escriban sí o sí la letra script o la imprenta como primera y con letra mayúscula. Y Piaget nos dice, el niño debe tener acceso a diversidad de tipos de letras para poder escribir, para poder expresarse. Y con los textos, no tienen que ser palabritas cortas, chiquitas, tienen que ser textos completos y variados tipos de textos. Los niños necesitan que se le den oportunidades para confrontarse con y reflexionar sobre su propia escritura y lectura, para comparar sucesivas escrituras y para contrastar ideas acerca de un texto en particular. Además, los chicos prefieren trabajar en textos, en transformaciones, antes que contemplar letras o palabras estáticas, es decir, un texto completo, antes de que le enseñemos una sola palabra que tal vez no tenga sentido para él. En cambio, ese niño tiene que leer un conjunto de palabras dentro de un texto completo, va a tener mayor sentido para él. Por lo tanto, lo intrapersonal va a tener ese valor porque me interesa, ¿no? Aprendo a escribir y a leer porque me interesa. Nos dice acá, para decirlo en pocas palabras, la lectura y la escritura deben ser situaciones activas de aprendizaje. Prácticamente en todas las presentaciones de su teoría, Piaget hizo hincapié en la necesidad de ver al organismo funcionante, al niño, como activo y no pasivo en la adquisición de conocimiento. Por actividad, Piaget implicaba no solo la manipulación, sino también la acción mental transformadora que se realiza para entender. Dice, si cada acción implica asimilación, y si la asimilación se define como incorporación de objetos o de relaciones externas en esquemas de acción, cada acción frente a un objeto transforma a ese objeto en sus propiedades y sus relaciones. Piaget en 1958. Ay, qué pena, ya vamos a terminar. El papel de la actividad como manipulación ha sido siempre enfatizado en la enseñanza de la lectura y la escritura. Se pide a los niños que escriban palabras con letras mayúsculas, que escriban en la arcilla o en la arena y que realicen otras actividades similares. El papel de la actividad como acción mental que transforma algo para entenderlo es una práctica menos reconocida y que dista de ser aceptada. La visión psicogenética de la alfabetización destaca precisamente ese papel de la acción mental. Los niños tienen que transformar los sistemas convencionales de la lengua escrita para entenderlos. Hemos mostrado a los chicos transformando la función semiótica de la escritura, las reglas de correspondencia entre unidades gráficas y lingüísticas y las reglas de segmentación entre palabras. Esas desviaciones respecto de las convenciones de la escritura podrían haber sido interpretadas simplemente como comportamientos de novatos. En nuestra opinión, representan transformaciones para entender mejor. Solo aceptando ese sentido constructor de la actividad, una situación de aula puede considerarse mentalmente activa en el desarrollo de la alfabetización. Finalmente,
La mayor parte de las investigaciones que se fundamentan en el enfoque psicogenético establecen para el niño tareas que desde la óptica de los adultos exceden su conocimiento y habilidades para descubrir la historia del conocimiento. De este modo, el niño es reconocido como un agente epistémico, un productor de conocimiento. Esa tiene que ser la característica principal de cualquier propuesta pedagógica centrada en la alfabetización. El niño creando su propio proceso de escritura, organizando su propio proceso de lectura. Nosotros generando las condiciones para que esto suceda. No parametrar al niño en una mirada desde lo que nosotros creemos que él tiene que aprender. Como por ejemplo, darle un solo tipo de letra, todas en letras grandes, letras mayúsculas, escribiendo palabras sueltas que nosotros les decimos para que aprendan. Qué interesante que todo esto haya sido investigado hace muchísimos años. Estamos hablando de 1958, en el cual ya tenían estas investigaciones y la claridad de que el niño tiene que ser el centro de su propio aprendizaje. Más aún, él tiene que construirlo. Nosotros estamos para acompañarlos, para generar las condiciones, para poder generar las provocaciones, más no para estar guiando y dar como de manera parametrada lo que él tiene que aprender. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué pensamientos, qué reflexiones les ha ido generando mientras le iba leyendo? ¿Qué reflexiones les han ido generando a ustedes estas lecturas que hemos enfatizado el día de hoy? Y eso que estaba hablando de cómo se desarrolla la alfabetización en la lengua hebrea. Pero todo esto mencionado nos calza perfectamente también a nosotros. A ver, voy a leer aquí algunas de esas ideas o reflexiones o preguntas que también te está generando esta lectura que estamos realizando. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ahí están también escribiendo las maestras. ¿Cuánto aún por reflexionar? ¿Cuánto aún por leer y comprender respecto a este proceso de lectura y escritura que realizan nuestros niños desde el nivel inicial? Esas oportunidades para que el niño tenga de expresarse, esta zamaqueada que nos han dado respecto a, oye, no tenemos que esperar que el niño se exprese bien oralmente para recién hacer que ingrese al mundo de la escritura. No, ¿verdad? Nos han dicho eso. No, la escritura y la oralidad surgen de manera natural, de forma paralela, generando diversas oportunidades para que nuestros niños puedan escribir y de esa manera también tengan muchas oportunidades de expresarse oralmente. Así que, bien, hasta aquí llegamos el día de hoy. Ya hemos terminado la página 56 del libro. Este libro tiene 137, en verdad, como ya estamos más o menos, un poquito menos de, no, casi ya la mitad del libro. Así que los invito el día de mañana a no perderse la transmisión. El día de mañana vamos a ingresar a leer La lengua que escriben los niños pequeños, reflexiones sobre una situación de aprendizaje. Esto lo ha escrito Ana Teberoski. Dice, este capítulo fue redactado originalmente en castellano y traducido al inglés para la edición norteamericana para Karen Goodman. Esta es una traducción de la versión en lengua inglesa. Así que vamos a ver qué tal nos va el día de mañana con nuestra lectura. Así que nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.